Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, un espacio destinado básicamente para conversación, para diálogo y interés de toda la ciudadanía de varios aspectos que el Ecuador debe conocer. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ramiro Rivadeneira Silva, quien es defensor del pueblo reelecto hace pocos días. Entre sus dignidades se destaca varios aspectos: es doctor en jurisprudencia y magíster en ciencias internacionales, tiene varios diplomados y cursos de especialización dentro y fuera del país, fue subsecretario jurídico del Ministerio del Interior en el actual régimen, defensor del pueblo del año 2011 a 2016 noviembre, ahora reelecto, como les menciono, vicepresidente de la Función de Transparencia y Control Social en 2015, secretario general de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos respecto del continente americano, y además de eso, presidente del Observatorio de Derechos Humanos para América del Sur. Estimado Ramiro, bienvenido a SECREA. Es un programa que se lo transmite en 45 canales de televisión, todos los canales locales, regionales y algunos de cobertura nacional. Un gusto recibirte. Un caluroso saludo, Roberto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Siempre a la orden. Un poco para que los amigos ecuatorianos vayan conociendo el tema. La Defensoría del Pueblo, ¿a qué se dedica? ¿Cómo está organizada la Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría del Pueblo es una institución autónoma. Esto significa que mantiene autonomía administrativa y financiera respecto a otros órganos y funciones del Estado, específicamente la del Ejecutivo, la del Gobierno, y por la Constitución vigente pertenece a la función de transparencia y control social como órgano de control. Sus funciones fundamentalmente giran en torno a la protección de los derechos humanos. Quizás valga la pena hacer una precisión. Mucha gente confunde a la Defensoría del Pueblo con la Defensoría Pública. No hay que hacer esta confusión. La Defensoría Pública es un órgano de la función judicial que tiene por competencia dar abogado a quien requiere uno y no puede pagarlo. La Defensoría del Pueblo no. La Defensoría del Pueblo tiene por competencia atender las situaciones de protección de los derechos humanos. Efectivamente podemos ser abogados de una parte en causas exclusivamente constitucionales, como puede ser una acción de protección, habeas data, habeas corpus, y además emitimos informes sobre observaciones de derechos humanos. La presencia de la Defensoría del Pueblo en el país y fuera del país, ¿cómo está organizada o distribuida? Tenemos delegaciones en las 24 provincias. En las 24 provincias. Sí, hemos fortalecido las delegaciones. Solamente para dar un dato que puede ser de interés, en el año 2012 la Defensoría del Pueblo tenía aproximadamente 270 servidores. De los 270 servidores, el 40% estaban con contrato. Actualmente la Defensoría del Pueblo, 5 años después, tiene aproximadamente 480 servidores. No se ha duplicado, pero lo importante es que apenas el 5% tienen contrato. ¿Qué significa esto? Significa que el resto ha ingresado ya por concurso de mérito y oposición a la Defensoría del Pueblo. Esto es que cumplen con los perfiles adecuados para ocupar un puesto en la institución, y esto da estabilidad a las personas. Además de que hemos fortalecido ya las provincias. Antes en las provincias muchas veces estaba solamente un delegado. Actualmente ya tenemos varios especialistas en derechos humanos y de consumidores, que también es un tema de la Defensoría del Pueblo, fortaleciendo las provincias. Y en el extranjero, en el exterior, puesto que tenemos una competencia en la Constitución que indica que la Defensoría del Pueblo hará defensa de los ecuatorianos y ecuatorianas del extranjero, también hemos fortalecido nuestra presencia. Anteriormente solamente teníamos 3 delegados en Madrid, en Roma y en Houston. Actualmente estamos también en Murcia, cuyos migrantes ecuatorianos tienen una realidad particular, puesto que hay mucho campesino que emigra a Murcia. Continuamos en Madrid, seguimos en Roma, en Estados Unidos nos hemos fortalecido, tenemos ya una delegación en Chicago y una en Nueva York, en donde hay una concurrencia masiva de ecuatorianos,
Y también tenemos una delegación en Chiapas, en México, en frontera, puesto que ahí hay otra realidad de los ecuatorianos que emigran intentando llegar a los Estados Unidos y que se les priva de la libertad en estos países. Interesante. Son aspectos que tal vez la ciudadanía no conozca, este crecimiento que ha tenido la Defensoría del Pueblo. Ahora, en tu primer periodo como defensor del pueblo, ¿cuáles serían los principales aspectos o logros que se podrían destacar para que Ecuador entero los conozca? Nosotros establecimos unos ejes estratégicos de trabajo. Cuando trabajamos derechos humanos, sin duda alguna, esto puede ser muy amplio. Los derechos humanos están en todos los ámbitos de las instituciones, en la vida diaria del país, y requeríamos ciertamente rescatar algunos temas que podían ser prioritarios para trabajar derechos humanos. Así establecimos algunos ejes de trabajo. Por ejemplo, un eje de integridad personal y vida. Es obvio que una Defensoría del Pueblo tiene que desenvolverse en esta materia, y es ahí en donde desarrollamos dos campos. El de la Comisión de la Verdad, que posteriormente se estableció la reparación de las víctimas mediante una ley, en donde la Defensoría del Pueblo tiene un campo específico de trabajo para la reparación inmaterial de las víctimas, y el del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es un mecanismo de Naciones Unidas que se instala en los países, en donde la Defensoría del Pueblo actualmente actúa como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y esto nos obliga a ir a los centros de privación de libertad para verificar las condiciones en las que están las personas privadas de libertad. El otro eje de trabajo es lucha contra la violencia y la discriminación. Lamentablemente vivimos en un país en donde aún las situaciones de discriminación y de violencia por discriminación son muy altas. Yo digo, si es que existieran comisarías que atenderían, así como existían anteriormente, la violencia intrafamiliar, si existieran comisarías que atendieran los temas de discriminación, estarían llenas, porque la discriminación del pueblo afroecuatoriano, del pueblo indígena, de personas con discapacidad, de adultos mayores, podría seguirlas mencionando, aún es muy alta, muy elevada. Así que decidimos emprender un eje estratégico y creo que hemos avanzado bastante en esa materia. Otro eje estratégico fue el de consumidores de bienes y el de usuarios de servicios públicos, que además es una competencia que la tenemos por la Ley de Consumidores y que, dicho sea de paso, ocupa el 60% de nuestra actividad laboral. Otro eje estratégico que establecimos del periodo pasado fue el de la vivienda como derecho. La verdad es que nos hemos dado cuenta que aún la vivienda, siendo un derecho, sigue siendo tratado exclusivamente como mercancía. Creemos que ese concepto debe cambiar y hemos desarrollado algunas acciones para poder implementar este concepto de la vivienda como derecho. Y actualmente, en este periodo, nos hemos propuesto abrir un nuevo eje de trabajo que lo creemos necesario. Es un eje de trabajo sobre conflictividad social y asistencia humanitaria, puesto que el terremoto que lamentablemente ocurrió en territorio manabita y esmeraldeño develó algunas falencias de las instituciones y también nos mostró a la Defensoría del Pueblo que debíamos estar mejor preparados para atender las situaciones de derechos humanos, especialmente de ciertas personas que son más vulnerables a este tipo de catástrofes: mujeres embarazadas, niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad. Así que nos hemos propuesto llevar adelante fortalecimiento institucional alrededor de la asistencia humanitaria y también de la conflictividad social, porque el país puede vivir otro tipo de conflictos sociales que no sean producto de la naturaleza, pero que deben encontrar a una Defensoría del Pueblo preparada para atender las situaciones de conflicto. Ahora, en el tema que acabas de mencionar sobre el terremoto de Manabí y Esmeraldas, que efectivamente dejó devastado muchas zonas del Ecuador, yo estuve hace pocos días en Manta y pude constatar en Tarqui cómo quedó esa zona. Es increíble y muy doloroso. ¿Qué es lo que ustedes hicieron y cómo así y de qué forma se dieron cuenta que les faltaba tener hasta cierto punto planificación para el futuro? Participamos en dos líneas. La primera era la situación emergente, la que se nos presentó a todos. Cómo activarnos para dar atención a las personas que más lo necesitaban. Y en esa línea formamos un equipo que recogía información y transmitía a las instituciones del Estado que tenían competencia directa para atender estas situaciones. Esto funcionó alrededor de 3 semanas, un mes aproximadamente. Pero luego de ello formamos brigadas y necesitábamos ya permanecer en el territorio permanentemente para vigilar, para ver
cómo estaba actuando el Estado alrededor de la atención a las personas en los albergues que se formaron, también en otros que no fueron construidos por el Estado, pero que existían, porque la gente se llegó a convivir colectivamente, digamos, en un territorio y necesitaba atención del Estado, y especialmente con las personas, como ya mencioné, que requerían atención especial. Nuestras brigadas estuvieron en territorio levantando esta información, dando la atención e intentando coordinar con las instituciones del Estado la mejor prestación de los servicios. Ahora, en cuanto a proyectos de lo que ustedes realizan, ¿ustedes han desarrollado algún proyecto, alguna propuesta sobre los procesos educativos en colegios y universidades, sobre el tema de derechos humanos? ¿Existe eso? Sí, mucho. Ciertamente uno de los ejes de trabajo de la Defensoría del Pueblo es la promoción de derechos. Tenemos un área de educación, quizás para ser más didáctico respecto a la conformación de la Defensoría del Pueblo, debemos decir que tenemos 3 áreas. La una de tutela, que es la que recibe las denuncias. Las personas llegan y denuncian. Esta área funciona, por supuesto, en todo el país. La segunda área es la de educación, a la que ya voy a hacer referencia. Y la tercera área es de incidencia en normativa y política pública. Esta es muy interesante porque muchas veces se puede creer, y para nosotros es insuficiente, que el trabajo se centra únicamente en atender denuncias. Pero cuando nosotros recibimos un cúmulo de denuncias alrededor de un determinado tema, nos damos cuenta que hay una falencia, ¿no? Los errores nacen de algún lado para que estas denuncias se produzcan, e inmediatamente intentamos atacar la raíz del problema. Esto para nosotros es hacer incidencia en política. Y también en el ámbito normativo, permanentemente estamos interactuando con la Asamblea Nacional. Y en los territorios, nuestras delegaciones interactúan también con los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales o municipales, para emitir ordenanzas que puedan prever una situación de derechos humanos, por ejemplo, ordenanzas a favor de adultos mayores. Esto es incidencia. Y en el ámbito de educación, recoge todo este trabajo institucional para transformarlo precisamente en un ámbito de promoción de derechos y llegar a los servidores públicos y a la ciudadanía, en donde está también involucrado las escuelas, los colegios. Así que tenemos muchos ámbitos de educación en derechos humanos, tanto en Quito, Guayaquil, como en el resto de territorio. Ahora, yendo un poco a esto de la educación y el formato de expresión del ser humano, en estos días acabamos de ver un proceso de campaña electoral en el que mucho influyó por la presencia, más no por los resultados, no sabemos cómo se dé eso, en las redes sociales. Tenemos entendido de que ustedes también tienen algún planteamiento en un futuro cercano frente a las redes sociales. Empezamos a conversar de este tema. Con el equipo de la Defensoría del Pueblo hemos empezado a conversar de este tema porque nos hemos dado cuenta que las redes sociales no están teniendo las reglas éticas necesarias para establecer un correcto relacionamiento entre los seres humanos. Lo que nosotros planteamos es que nuestra relación entre personas se basa pues en un conjunto de principios y de valores, ¿no?, que nos lleva a encontrar consensos, a entendernos, a ser cordiales. Si nos encontramos en la calle, nos saludamos, somos cordiales, nos deseamos un buen día. Pero lo extraño es que cuando nos encontramos en redes sociales, parecería ser que estos principios y estos valores se van perdiendo, que entramos en una situación de conflicto o en un campo de batalla en donde lo que pretendemos es imponernos al otro, ganarle, a veces minimizarle. ¿Qué pasa con nuestros valores? ¿Qué pasa con nuestros principios en ese espacio de relacionamiento? Sí creemos que también la educación del ser humano, desde los niños, niñas, adolescentes, debe también involucrar la relación en las redes sociales. Y no solamente por el tema de cordialidad, que ya es bastante, también por el tema de seguridad. Un llamado a las familias ecuatorianas en el sentido de mirar qué utilización están haciendo los niños, niñas y adolescentes de las redes, porque también en las redes sociales se manejan redes delictivas, muchas veces de trata de personas o de otro tipo de delitos que pueden capturar a gente ingenua, y es mucho más fácil capturar a los niños, a los niñas y adolescentes. Así que sí creemos que el tema de educación, de uso de redes sociales de manera ética y constructiva, debe pasar por un proceso de educación en casa y también por un proceso de educación formal. Y en este sentido consideramos que debe existir suficiente regulación.
A veces se quiere confundir los términos regulación con pensar que lo que se pretende es limitar la libertad de las personas. Nada más alejado que eso. Lo que se pretende es precisamente garantizar los derechos humanos en todos los ámbitos de relacionamiento entre las personas. Porque, claro, importante que se ejerza procesos de educación, de capacitación, de concientización en el manejo de redes sociales, porque efectivamente cuando se menciona regulación y control, inmediatamente se viene a la cabeza del ciudadano, ya no voy a poder utilizar, me van a filtrar, o sea, ese tipo de detalles sí es muy importante que ustedes también lo aclaren y vayan generando campañas al respecto, ¿no? Exactamente, sí, eso es necesario saber. Nosotros estamos para intervenir sobre la realización de los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Y yo creo que en este momento es innegable la importancia de las redes sociales, además que van creciendo en porcentaje, ¿no? de utilización exactamente de la sociedad. Así que me parece que este debate debemos tenerlo, por supuesto, de manera seria, de manera constructiva, pero es un debate que ya no podemos eludir. Ahora, cuando se habla de redes sociales se toma en cuenta la libertad de expresión, se toma en cuenta la comunicación y por obvias razones ingresa en el campo de la Ley Orgánica de Comunicación. Si es que harían ustedes una reglamentación, una configuración formal sobre esto, ¿eso implicaría o se daría a entender de que tal vez se abra la puerta a una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación? ¿O no necesariamente? No hemos profundizado sobre temas específicos en esta situación de regulación a la que nosotros mencionamos. A mí me parece que no debemos temer jamás la posibilidad de reformas a las leyes existentes, porque una ley no es el objetivo, una ley es una herramienta. Si la herramienta no está funcionando adecuadamente para el cumplimiento del objetivo, hay que cambiarla o hay que reformarla. Si es que la herramienta funciona adecuadamente, hay que mantenerla. Esto es una ley. Muchas veces se cree que una ley es el objetivo final. No, una ley es simplemente una herramienta a la que debemos darle adecuado uso. Y por eso es que en nuestra sociedad existen tantas leyes que ya han quedado caducas, que no son de utilidad, puesto que la sociedad ha avanzado dinámicamente y esas leyes ya no sirven para responder a una realidad. Por eso nosotros realmente el tema del mecanismo no nos preocupa. Sí pensamos que cualquier ley puede ser modificada si es que es necesario. Ahora, hace pocos días también se mencionó de que la Defensoría del Pueblo está preparando o estaría preparando un proyecto de ley como propuesta para una aplicación de la consulta popular respecto de los paraísos fiscales. ¿Cómo está ese proceso? Sí, no estamos preparando ningún proyecto de ley. De hecho, existe un proceso que está establecido en la Asamblea Nacional, fue enviado por el Presidente de la República, lo están conociendo, fuimos invitados a la Asamblea Nacional para presentar nuestro punto de vista, aún esta comparecencia no se ha ejecutado, y nosotros, claro, vamos a comparecer y vamos a sostener que los paraísos fiscales, en tanto pueden ser espacios invisibilizados de capitales e invisibilizados de personas, pueden afectar, por supuesto, la realización de los derechos humanos. El tema de hacer realidad los derechos humanos está íntimamente vinculado también con la posibilidad de inversión de un Estado. Y si los paraísos fiscales afectan la posibilidad de inversión de un Estado, sin duda alguna los derechos humanos quedan involucrados también. Yo creo que es muy importante que todos los amigos que ven este programa semana a semana comprendan más la relación entre paraísos fiscales y la afectación posible que se podría dar a los derechos humanos. Porque a veces son temas totalmente antagónicos, se podría pensar, y no muy en el lenguaje cotidiano de los ecuatorianos. Entonces, si es que le podríamos ampliar un poco más en derechos humanos y paraísos fiscales, ¿dónde se generaría una relación que afectaría a la sociedad al futuro? Sí, es muy importante esto. Voy a tratar de ser didáctico en la medida de lo posible en esta materia. Anteriormente se decía, Roberto, cuando se hablaba de derechos humanos, especialmente en el ámbito internacional, se decía que el Estado tenía obligaciones positivas y obligaciones negativas. ¿A qué se refería esto? Decía, obligaciones negativas en cuanto el Estado tiene que no hacer algunas cosas para que se cumplan los derechos humanos. Por ejemplo, en el derecho a la vida, el Estado tiene que no matar. En el derecho a la integridad personal, el Estado tiene que no torturar. Esto se conocía como obligaciones negativas. Y obligaciones positivas era que el Estado tenía que hacer algo para que se cumplan los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la educación, el Estado tenía que invertir en escuelas. El derecho a la salud, el Estado tenía que
invertir en hospitales. Esto en el transcurso del tiempo ha sido superado. Nos hemos dado cuenta que todos los derechos, para que se cumplan, tienen obligaciones positivas y obligaciones negativas. No están separados. Por ejemplo, en el derecho al sufragio, precisamente este domingo que vamos a sufragar todos los ecuatorianos, para que se haga realidad el derecho al sufragio políticamente, que una persona pueda ejercer su derecho al voto, el Estado tiene que instalar toda una capacidad operativa, las mesas en donde llegan la gente a la que tiene que cancelar sus haberes, ¿no es cierto?, para que los ecuatorianos podamos hacer realidad el derecho al sufragio. Todos los derechos en el Ecuador implican también una obligación de hacer, capacitar a la policía, capacitar a los educadores, todo implica una obligación de hacer. Y responsabilidad. Y responsabilidad. Esta obligación de hacer tiene costos para el Estado. No pueden ser realidad los derechos humanos sin costo. Todo esto significa inversión de una u otra manera. El Estado debe invertir y el principio dice que el Estado no puede invertir menos de lo que ya ha invertido. Sería regresivo. Siempre tiene que ser progresivo. Así que al Estado también le ponemos contra la pared y le decimos, no pueden regresar a lo anterior, hay que seguir progresando. Pero el Estado nos dice, esto tiene costos, por supuesto, hay que invertir para hacer realidad los derechos humanos. Ahí creo que aparece ya el vínculo con la necesidad de que los capitales no deban esconderse en afectación precisamente del Estado. Llegando a la parte final de la entrevista, Ramiro, y muchísimas gracias por tu presencia. El contenido de los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, etcétera, debería ser avalado o de alguna manera consensuado, supervisado por la Defensoría del Pueblo, que es quien protege a la sociedad en general, ¿o no? A ver, nosotros protegemos derechos humanos, pero hay otras instituciones que pueden tener incidencia específica en ciertos ámbitos. Por ejemplo, tenemos algunas denuncias respecto al tema de la relación bancos con clientes. Muchas personas llegan y nos hacen denuncia en contra de los bancos y nos dicen, mire, el banco, qué sé yo, no me quiso atender, me cerró la cuenta, no me quiere abrir una cuenta, cualquier tipo de denuncia. Nosotros le decimos, hay una institución previa que debe conocer esto, que es la Superintendencia de Bancos. De acuerdo. Porque la Superintendencia de Bancos tiene primacía sobre nosotros por ser específica, exactamente. Si la Superintendencia de Bancos no le atiende, llega donde nosotros y tomamos acción. Lo que no podemos hacer es duplicar acciones. Eso no podemos ni queremos hacer, ciertamente, porque no estaríamos trabajando ordenadamente. En el tema de comunicación, actualmente en el país pasa lo mismo. Actualmente existe una superintendencia de comunicación, es la Supercom, que tiene primacía para conocer sobre las denuncias que se realizan en el tema de comunicación. Si es que no se resuelven en la Supercom y continúa una vulneración del derecho, por supuesto la Defensoría del Pueblo tiene la capacidad para conocer esa denuncia o esa posible vulneración de derecho. Muy interesante. Y finalmente, la última pregunta, que es importante tu criterio y tu comentario. Acabando ya el programa, mi estimado Ramiro, ¿qué opinión te merece la ruptura constitucional que se ha generado en estos días en Venezuela? Sí, bueno, efectivamente estamos acudiendo a un momento sensible en Venezuela, sin duda alguna. El espacio de actuación de las instituciones es importante. Ahora hay que mencionar que esto ya está íntimamente relacionado con lo político, con el relacionamiento político, inclusive del Estado ecuatoriano. Quien debe tener una voz en el Estado ecuatoriano, sin duda alguna, es del Ministerio de Relaciones Exteriores, claro, sí, en cuanto a la relación con Venezuela. Pero lo que sí puedo decir, es importante que en cualquier situación, aunque sea sensible, es necesario que los derechos humanos siempre queden garantizados. No puede ninguna situación particular dejar por fuera la garantía de los derechos humanos, y nosotros en ese sentido sí esperamos que el tema en Venezuela se resuelva de la manera correctamente política en base a su soberanía
en base al relacionamiento con los estados, pero siempre viendo que los derechos humanos de las personas estén garantizados. Muchísimas gracias, muy claro, absolutamente claro tu criterio sobre el caso de Venezuela y la explicación amplia que nos has dado sobre la Defensoría del Pueblo. Queremos agradecerte por la presencia en el programa de Se Crea. Reiteramos, es un espacio que sale a través de 45 canales de televisión en todo el país y creo y consideramos como gremio que el hecho de que la Defensoría del Pueblo esté actuando permanentemente beneficia no al sector público, sino a la sociedad en general. Queremos agradecerte, Ramiro, será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias y a ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se Crea presentó Realidad Nacional.